Analicemos el arte de Sailor Moon. Te invito a repasar el manga de Naoko Takeuchi para entender qué hace la mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga. Y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso Sailor Moon de la gran Naoko Takeuchi, ¿sí? La madre del género Mahou Shoujo, de las chicas mágicas. Y no quiero hacer muy larga esta intro, quiero que vayamos directamente al grano, porque acá tenemos mucha tela para cortar. Y desde ya les aviso que este video va a ser largo, ¿sí? Porque si bien vamos a ver lo que es el arte, que es muy simple, más que nada me quiero centralizar y focalizar en lo que es el diseño de páginas y también el paneling, ¿sí? Todos esos elementos y recursos que viene a aplicar justamente Naoko, que vienen a complementar la simpleza de su dibujo, y que creo que esto hace que justamente Sailor Moon se despegue del resto de las obras de la década de los 90, ¿sí? Porque si vamos al caso, los mangas en ese entonces eran muy simples, pero Sailor Moon tiene todos estos apartados que vienen a darle este plus mágico y totalmente inmersivo, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito lo que son los trazos, lo que es la estilización del personaje, el diseño, pero después nos vamos a meter de lleno con lo que es el diseño de páginas. ¿Sí? Como siempre digo, esto es sin edición, sin guión, puede que me equivoque, puede que no, puede que haga alguna pausa para tomar un poquito de agua, porque siento que vamos a estar bastante tiempo acá, y espero que me acompañen lo que dure este video, que asumo que va a durar unos 40 minutos, ojalá nos extendamos una hora porque tenemos muchas cosas para ver, y como siempre los invito a que me aporten información que puede que yo no tenga, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar como siempre un repaso rápido por los trazos, ¿sí? Y vamos a ver que el dibujo en general de Takeuchi es muy limpio, porque me utiliza una sola pluma para lo que es el dibujo como tal, ¿sí? Es una pluma finita, pero que en ciertos sectores vamos a ver que esa pluma se va a ir como ensanchando para dar un poco más de volumen, ¿sí? Lo que tiene justamente el arte de Sailor Moon, o mejor dicho, lo que no tiene, es una pluma más finita para lo que es sombreados y tramados manuales, ¿sí? Carece de esa pluma, pero sí me utiliza lo que son las tramas predeterminadas de grises para lo que es los sombreados en algunos sectores, también para ciertos accesorios o vestimentas, y sobre todo para lo que son los fondos, ¿sí? Que justamente estas tramas para los fondos van a tener mucha importancia y protagonismo en lo que es la composición de página, pero eso lo vamos a ver obviamente un poquito más adelante. Ahora quiero que nos desviemos apenitas del camino y vayamos a ver lo que es el arte de Haruko Ichikawa, ¿sí? Porque lo que hace Haruko en Houseki es tomar varios elementos de lo que vendría siendo el manga de Sailor Moon, porque si nos fijamos, Haruko también utiliza una sola pluma para lo que es el dibujo como tal. No va a aplicar tampoco lo que es esa pluma fina para sombreados y detalles, pero sí viene a aplicar lo que son los tramados de grises para dar volumen y sombreado a sus dibujos, ¿sí? Y si nos fijamos, acá veo una diferencia que quiero justamente utilizar este ejemplo para después ir un poquito a lo que es Sailor Moon, y es que Haruko por ahí me suele trabajar muchas veces con un trazo bastante tembloroso, ¿sí? Yo no sé si esto es intencional como parte de la estética de Houseki, pero sí vemos que muchas veces no vamos a encontrar trazos muy firmes, cosa que sí aplica Takeuchi en Sailor Moon, ¿sí? Porque si nos fijamos, hay una síntesis por parte de Naoko, donde tenemos dibujos totalmente simplificados y sintetizados, pero con trazos firmes y con mucha confianza. Así que, como siempre digo, lograr un nivel de síntesis implica un nivel alto de dibujo, y por supuesto que Naoko Takeuchi lo tiene. Si acá vamos a ver muchas veces estas líneas irregulares con ciertos sectores que les comento que se van a ir como ensanchando un poco para dar un poco de volumen, y también
vamos a encontrar muchos sectores donde tenemos líneas sin cerrar, ¿sí? Son líneas sueltas sin cerrar que vienen también a reforzar esta idea de síntesis de dibujo, ¿sí? Pero también quiero que veamos un poquito lo que son las tramas, porque como digo, va a utilizarlas para lo que es dar volumen y sombrear ciertos sectores, y también muchas veces va a jugar de esta manera, ¿sí? Donde tenemos por ahí pelos que son completamente plenos de negro, muchas veces va a reemplazar ese pleno de negro para aplicar todo tipo de tramas, ¿sí? Si nos fijamos, es un repertorio que va a utilizar muchísimo y con un abanico de tramas completamente amplio, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo que son estas tramas y también accesorios dentro de lo que es la composición de páginas, ¿sí? Pero ahora quiero que pasemos rápidamente por lo que es la estilización de personajes, ¿sí? Porque vamos a ver que las Sailor Moon son básicamente unas muñequitas Barbie, ¿sí? Son altas, son delgadas y tienen extremidades completamente largas, sobre todo las piernas. Pero lo que quiero destacar, que no es algo fácil de lograr, es que justamente lo que hace Naoko Takeuchi es despejar de elementos, sintetizar a los cuerpos, pero así todos se ven cuerpos estructurados, ¿sí? Porque si vemos, tienen poses sueltas pero firmes, ¿sí? Son personajes que están muy bien diseñados a pesar de que son simples en cuanto a líneas, y eso no es algo fácil de lograr. Cuanto más elementos le quitamos a un personaje, más difícil es hacer que se vean como firmes y con confianza en sus posturas. Sin embargo, Takeuchi lo logra muy bien. De hecho, vamos a ver que tiene un dominio muy alto de lo que es figura humana y diseño de personaje en general. Sin embargo, acá quiero hacer una pequeña pausa y hacer una reflexión respecto a cómo ha ido mutando el manga a través de los años, ¿sí? Porque si nos remontamos a lo que son los 90, vamos a ver muchas veces que los mangakas en esa época era como que trabajaban con planos, ¿sí? Planos de cámara, por así decirlo, totalmente normales. Si no teníamos muchas veces planos picados o contrapicados, eran bastante conservadores con respecto a esa decisión artística, ¿sí? Entonces muy pocas veces vamos a ver algún tipo de ángulo de cámara un poco más arriesgado. Eso no solamente es acá en Sailor Moon, sino que básicamente en muchos mangas de los 90 y 80, ¿sí? Sin embargo, a medida que van pasando los años y las décadas, vamos a empezar a ver que los mangakas empiezan a jugar un poquito más con estos ángulos y puntos de fuga un poco más arriesgados. De hecho, tengo un par de imágenes más adelante para hacer esta comparativa, pero quería justamente mencionar eso. Y de hecho, vamos a notar otras decisiones artísticas con respecto a lo que es el diseño de página por parte de Naoko Takeuchi, que más adelante también vamos a ver el porqué, ¿sí? Y vengo justamente con una explicación y una comparativa entre lo que es el manga actual con lo que era el manga en los 90, ¿sí? Pero bueno, avancemos un poquito más y acá me quiero detener en lo que es el diseño de los rostros de los personajes, sobre todo los personajes femeninos, porque siento que Takeuchi ha influenciado a muchísimos artistas, pero sobre todo artistas mujeres con este diseño de personajes, porque tenemos los ojos gigantes de los personajes femeninos que vienen a robarse el protagonismo, ¿sí? Se llevan toda la atención de nuestros ojos, porque si nos fijamos en comparación, lo que es la nariz, que es muy pequeñita, y la boca, es como que son apenas unos puntitos, ¿sí? Y aparte están muy juntitos entre ellos y le ceden todo el protagonismo a lo que son esos ojos gigantes con pupilas completamente brillosas, ¿sí? Entonces este es un diseño muy bonito por parte de Naoko Takeuchi, pero también muy inteligente, ¿sí? Porque esto también es otra cosa que quiero resaltar, justamente, que es un puntazo para la mangaka, y es que me mantiene muchas veces la estructura, ¿sí? Va a repetir los patrones de los elementos casi siempre con la misma estructura, con la misma base, y justamente la expresión de los personajes se la viene a dar un elemento muy sencillo de dibujar, que es justamente las cejas. Si nos fijamos,
el cambio de las cejas va a dictaminar el cambio de expresión. ¿Sí? Es como que mantiene todo igual y al cambiar solamente las cejas, la expresión de los personajes cambia completamente. ¿Sí? Acá tenemos el dibujo original, acá hice una pequeña intervención y vamos a ver cómo con este cambio tan pequeño logra cambiar completamente la cara del personaje. Entonces esto es una movida muy inteligente por parte de la mangaka, que también le permite ahorrarse tiempo de dibujo sin que los personajes sacrifiquen personalidad y expresión. Entonces parece un detalle tonto, pero no lo es para nada. Es una jugada muy inteligente por parte de Takeuchi, ¿sí? Pero bueno, creo que eso ya sería todo con respecto a lo que es los trazos y lo que es la estilización. Ahora sí quiero que nos metamos de lleno en lo que es el diseño de páginas, porque acá tenemos muchas cosas para ver y vamos a estar un largo rato acá. Sí, traje muchas páginas porque hay muchos elementos que son muy interesantes. Uno de ellos es justamente el ancla. ¿Sí? Muchas veces va a utilizar anclas en la composición, que justamente es el dibujo que se va a llevar el protagonismo dentro de la página, y por lo general ese ancla va a ser un personaje de cuerpo completo. Muchas veces vamos a ver que usa a Usagi, ¿sí? como ancla con sus diferentes vestimentas, pero si nos fijamos, como estuvimos viendo, utiliza un solo grosor de línea y después es como que no agrega tantos elementos. Entonces, para que justamente el ancla se lleve el protagonismo dentro de la composición y no compita visualmente con el resto de viñetas, lo que va a hacer muchas veces Takeuchi es anexarle alrededor de la silueta de lo que es el ancla ciertos patrones repetitivos de formas mezclado con texturas y tramas, ¿sí? Es un repertorio bastante amplio que tiene, que justamente acá vamos a ver lo mismo, vamos a ver que agrega estos ciertos patrones repetitivos como con figuras que son completamente ficticias, ¿sí? No es que son elementos que forman parte del escenario o de la composición, sino que vienen justamente a complementar el ancla para darle un poco más de peso visual y llevarse completamente el protagonismo. Entonces me parece muy interesante y muy inteligente, porque justamente Naoko sabe con los elementos que juega y entonces entiende que tiene que también aportarle un valor extra a ciertas composiciones en la página para justamente hacer ese equilibrio visual, ¿sí? Después, otro elemento con el que trabaja muchísimo, que viene a tener un fundamento, esto más adelante lo vamos a ver, es justamente cuando trabaja con los contornos de los paneles, que no son estándar, que no son regulares, sino que muchas veces va a jugar con lo que son líneas punteadas, ¿sí? Con puntitos continuos que vienen justamente a romper un poquito el esquema, ¿sí? Si nos fijamos, acá tenemos, si no recuerdo mal, este es el primer capítulo donde Usagi llega tarde al colegio, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos el ancla acá de Usagi y su viñeta tiene esta línea punteada, ¿sí? Pero no solamente para lo que es el ancla, sino que muchas veces para viñetas pequeñitas va a aplicar este recurso, ¿sí? Y no solamente con líneas punteadas, sino que también van a ir variando bastante. De hecho, después vamos a ver más adelante que empieza a sintetizar este recurso, ¿sí? Va a jugar con un repertorio muy amplio y lo vamos a ver a todos esos elementos, ¿sí? Pero justamente lo que quería decir es que ahí traje otra página de otro manga para que veamos esta explicación que tiene, digamos, este recurso y otros, ¿sí? Todos los recursos que aplique justamente Naoko son para segmentar muchas veces la página y que no sea todo un caos visual, porque si nos fijamos, Takeuchi lo que va a hacer muchas veces es que no va a utilizar lo que es una calle ancha para separar los momentos dentro de lo que es la página, ¿sí? Como ya hemos hablado en varios videos anteriores, muchas veces los mangakas, la mayoría de mangakas, utilizan calles horizontales, un poco más anchas para justamente separar por momentos la página, ¿sí? Si nos fijamos, la mayoría de mangas tienen calles verticales más unidas justamente para unir estos bloques y las calles horizontales un poquito más anchas
para separar en momentos dichos bloques, ¿sí? Pero Takeuchi no hace eso, ¿sí? Va a usar el mismo ancho casi de lo que son las calles horizontales y verticales, pero sí me va a empezar a aplicar este tipo de recursos visuales para justamente ir segmentando de todas maneras la página sin que estén separados los elementos, ¿sí? Más adelante tenemos más ejemplos para que vayamos viendo. De hecho, quiero que pasemos a la siguiente página. Acá, por ejemplo, tenemos todos los elementos muy compactados, pero vamos a ver más adelante que se entiende muy bien estos segmentos y estos momentos dentro de la composición, ¿sí? Pero acá quiero que veamos este recurso. Este es otro recurso que utiliza muchas veces, que es el de agregar ciertos accesorios tipo decoraciones. Muchas veces van a ser rosas, flores, pétalos, que no son tampoco elementos dentro de del escenario o composición, sino que son elementos ficticios, son como decorados que justamente me los aplica para compensar lo que es el peso visual de la página, ¿sí? Porque si no estuviesen estas tres rosas negras con plenos de negro, nuestro ojo se anclaría acá en lo que es la carita de Luna, porque como siempre digo, dentro de lo que es una composición en blanco, el manchón de tinta negra es el que se va a llevar la atención de nuestro ojo. Entonces Takeuchi muy inteligentemente lo que me hace es tirar otros manchones en el resto de la página para que haya un equilibrio visual, ¿sí? Entonces es como que estas tres rosas negras compiten visualmente con la carita de Luna ahí. Entonces no hay un vencedor, por así decirlo, en cuanto a lo que es el protagonismo, sino que el dibujo protagónico se lo va a llevar justamente acá Usagi, que está jugando como un ancla, ¿sí? Y fíjense qué interesante esto, porque como digo, tenemos todos los elementos súper conglomerados, pero de todas maneras vamos a ver que tenemos dos segmentos muy marcados dentro de la composición. Si tenemos un primer momento acá arriba con estas dos viñetas y por último estas cuatro que participan juntas, porque Usagi abarca las cuatro, ¿sí? Si bien invade un poquito lo que es el primer momento de la página, si su cabecita está como invadiendo esa parte, vamos a ver que está cubriendo las cuatro de abajo, ¿sí? De hecho quiero que veamos esto porque es muy interesante. Lo que me utiliza es dos rectángulos, dos viñetas completamente vacías que vienen a acaparar el ancla, ¿sí? Muchas veces el ancla pertenece a una sola viñeta en particular, pero en este caso lo que me hace Takeuchi es rotar en 45 el cuerpo de Usagi y va a pertenecer a dos viñetas completamente diferentes y opuestas, ¿sí? Fíjense qué interesante este recurso, totalmente precioso. Pero bueno, veamos qué más tenemos acá. Por ejemplo, quiero ver si estoy grabando, porque si no me muero. Un segundo, chicos. Sí estoy grabando, muy bien. Volvemos. Este diseño de página me encanta, sí, porque lo mismo. Es como que siempre va a trabajar con un montón de elementos y accesorios dentro de la composición, pero siempre va a haber un orden, ¿sí? Si nos fijamos, acá tenemos tres momentos muy marcados, a pesar de que esté todo junto, porque tenemos un primer bloque con tres viñetas completamente horizontales en la parte de arriba. Después tenemos el segundo momento con Usagi como ancla y después un tercer y último momento en la parte inferior izquierda, ¿sí? Y quiero que volvamos un poquito para atrás, porque fíjense qué interesante cómo me tira lo que es acá la vestimenta negra para lo que es el ancla de Usagi, justamente para que nuestro ojo vaya ahí. Y de hecho fíjense qué interesante cómo me utiliza estos accesorios completamente con pleno de negro para justamente captar un poco más la atención del ojo, porque tenemos otros manchones de tinta negra separados en el resto de la composición de la página, ¿sí? Tenemos acá manchones de tinta negra en lo que es la primer viñeta. Después tenemos acá también un poquito de manchones negros. Entonces justamente para que esto no compita visualmente con el elemento más importante dentro de la composición, lo que me hace es
pintar acá un poco de la ropa de Usagi y también complementarlo con todas estas formas, con estos decorados de fondo que son también con plenos de negro, ¿sí? Entonces, nada, me parece muy interesante la manera en la que diseñaba las páginas, ¿sí? Y otra cosa a resaltar es que me encanta esta viñeta, porque tenemos una viñeta completamente vertical, pero fíjense cómo tenemos a los personajitos ahí pequeñitos abajo y después tenemos un poquito más de la mitad de lo que es la viñeta completamente cedida para lo que es el texto, ¿sí? Un texto, dos globos de texto completamente gigantescos que van a acaparar muchísimo espacio dentro de lo que es esta viñeta. Y lo que me encanta de esta página es cómo utiliza un segundo ancla como un ancla falsa, ¿sí? de lo que es Usagi, pero si nos fijamos es como que va a pasar por detrás de la última viñeta. Tenemos lo que son las piernitas acá y un poquito de lo que es el pelo y vemos que está como pasando por detrás. Va a jugar muchísimo con estos elementos, haciendo que algunos estén como por delante y otros por detrás, jugando con una especie de collage, ¿sí? Y más adelante vamos a ver el por qué. Pero bueno, avancemos un poquito más. Bueno, acá tenemos una página muchísimo más sencilla, pero la quería justamente colocar acá en el video porque hay un diseño completamente simétrico. Sí, tenemos como ancla a lo que es a Serenity ahí en el centro, y después va a jugar con una composición completamente paralela y espejada, ¿sí? Donde tenemos primeros planos de los personajes con el rostro cortado a la mitad, y después invertido tenemos paneles completamente en blanco para lo que son los textos. Entonces juega muchas veces con estos elementos simétricos. A pesar de que es una página más sencilla, no deja de estar craneada y pensada, ¿sí? Avancemos, ¿qué más tenemos? Bueno, acá a esto quería llegar. A ver si está la otra página más adelante. Sí, muy bien. Va a jugar muy bien de esta manera con lo que son superposición de imágenes, ¿sí? Porque tenemos muchas veces a personajes que se intersectan, como que están uno por encima del otro, pero si nos fijamos no es que comparten plano, ¿sí? No están en el mismo plano, sino que son diferentes, están en diferentes posiciones, pero va a jugar muchas veces con, como digo, estas intersecciones para... Yo siento que esto es más para ceder un poco la interpretación, la creatividad y la imaginación al lector. Sí, muchas veces Takeuchi, como el resto de mangakas en los 90, van a poner un solo panel de lo que es la locación donde se encuentran los personajes, y después, en este caso, Takeuchi va a jugar muchísimo con lo que son superposición de dibujos, fondos blancos o fondos contramados, ¿sí? Entonces, en vez de estar mostrándonos todo el tiempo dónde se ubican los personajes, nos va a mostrar una sola vez y después va a ceder completamente, va a hacer que justamente el lector participe imaginándose la secuencia a su gusto, ¿sí? Totalmente opuesto a lo que es hoy en día los mangas, que todo el tiempo están jugando, como digo, con planos picados, contrapicados, y siempre mostrando casi que de manera secuencial dónde están ubicados los personajes, ¿sí? Porque yo siento que hoy en día el manga ha evolucionado tanto que los mangakas ya de por sí se sienten como directores dentro de una película, ¿sí? Van a plantear sus mangas como que si fuesen los directores que van a decidir cada toma, cada plano con una intención completamente narrativa, ¿sí? Está todo como más craneado. Sin embargo, siento que los mangas en los 90 eran un poco más descontracturados, un poco menos estructurados, y cedían mucho espacio a que el lector interprete a gusto cada momento y cada capítulo, ¿sí? Y este recurso lo va a aplicar muchísimas veces Takeuchi, y le va a quedar muy bien porque también es parte de la magia de Sailor Moon, ¿sí? Hacer personajes completamente preciosos y acompañados de lo que son estos accesorios, ¿sí? Contramados
completamente divinos. Pero bueno, sigamos un poquito más avanzando. Acá lo mismo, tenemos como esta superposición pero con diferentes escalas. Si nos fijamos, acá quien se lleva el protagonismo es Usagi porque está en una escala más gigante. Y fíjense qué interesante cómo me aplica este recurso de el marco diferente, ¿sí? No es un marco tradicional de lo que es un panel regular, sino que va a trabajar con estas texturas justamente que vienen a compensar el peso visual de la composición, porque tenemos a Usagi gigantota de un lado, entonces para que todo el peso no se vaya para ese lado, lo que me hace es trabajar con un marco diferente de viñeta del otro lado para justamente como equilibrar la composición, ¿sí? Pero bueno, sigamos un poco más. ¿Qué más tenemos? Esta página me encanta. Vamos a estar bastante tiempo acá porque tenemos muchas cosas sucediendo. Esto parece un caos, sin embargo está completamente craneado, ¿sí? Porque vamos a ver que así como me trabaja con diferentes tipos de marcos para lo que son la contención de las viñetas o paneles, muchas veces va a suprimir directamente esas viñetas. Sin embargo, vamos a interpretar de todas maneras, a pesar de que no tengamos esta división entre un panel y otro, los dibujos se leen por separado, ¿sí? Por acá tenemos a este personaje que no recuerdo cómo se llama. Si tenemos un primer plano del chofer del autobús, ¿sí? Y tenemos como un difuminado, un degradé de lo que es su vestimenta, que va a pasar a blanco, y acá nos encontramos con otro plano totalmente diferente. Entonces, a pesar de que no haya una separación, ¿sí? Una división, nuestro ojo va a interpretar que son dos planos, dos viñetas diferentes, ¿sí? Sin embargo, acá al ladito vamos a ver, bueno, esto es lo que les marcaba, esta transición entre lo que es un plano y otro, pero también muchas veces va a jugar con estas divisiones, que acá sí es necesario hacer esta división. Sin embargo, si nos fijamos, no es una línea continua completamente recta, sino que se va a borrar y va a cortar, digamos, su trayectoria, justamente para jugar, digamos, con estos elementos incompletos y vacíos, ¿sí? Porque si nos fijamos, vamos a tener, como digo, muchas veces líneas sin cerrar, vamos a tener elementos incompletos y mucho espacio vacío, mucho espacio en blanco dentro de la composición, que vienen también justamente a que todo este caos de información no sea abrumador para el ojo, ¿sí? Y como digo, acá tenemos un montón de viñetas y retazos sucediendo. Sin embargo, hay un sentido de lectura completamente craneado, ¿sí? Cada segmento, cada momento de la página, ¿sí? Tenemos acá, si queremos, 4 momentos. Vamos a ver que todos mantienen el mismo sentido de lectura, ¿sí? Van a iniciar en lo que es la parte superior derecha y van a bajar en 45 hacia la parte izquierda, ¿sí? Cada una de los momentos dentro de la página tiene este sentido de lectura. Entonces, como digo, puede parecer caótico, pero está totalmente craneado por Takeuchi, ¿sí? Avancemos un poco más. Acá vamos a ver lo mismo. Esto parece un caos, pero si nos fijamos tenemos muchos elementos en blanco. Y fíjense qué interesante esto, porque lo mismo me trabaja con esta superposición de elementos, pero que si bien acá, por ejemplo, vamos a ver que comparten viñeta, son dos momentos, dos secuencias separadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos justamente a Usagi un poquito más grande que el resto de los personajes. Entonces nuestro ojo, a pesar de que no haya una separación, va a comprender, va a entender que es un collage, es una intersección de dos imágenes completamente diferentes, ¿sí? Y acá lo mismo, creo que marqué los momentos. Sí, tenemos 3 momentos dentro de lo que es este caos de viñetas, que si vamos al caso tenemos 11 viñetas participando acá, pero lo mismo, tenemos un sentido de lectura completamente guiado por los elementos que participan, ¿sí? Acá vamos a ver que el sentido de lectura es casi que horizontal en todos los momentos, ¿sí? Y muchas veces cada uno de los elementos va a estar pegadito al lado del otro, indicando cómo el ojo tiene que ir leyendo
la página, ¿sí? Entonces fíjense qué interesante, porque tenemos un montón de recursos acá donde muchas veces va a suprimir, como les decía, completamente lo que es el marco de los paneles y va a jugar solamente con texturas dentro de lo que es estos rectángulos, ¿sí? Entonces me parece muy interesante cómo su repertorio es infinito, ¿sí? Avancemos un poco más, quiero ver qué más tenemos acá. Acá, esto es lo que les decía. Fíjense cómo antes, por ejemplo, teníamos lo que eran las líneas punteadas para los contornos de los paneles. En este caso, por ejemplo, es como que suprime ese contorno y esos puntitos van a estar dentro de lo que es el panel, ¿sí? Y van a delimitar lo que es un panel de otro, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una trama de puntos en la primer viñeta, y después fíjense como en la tercer viñeta el bloque del centro, en vez de trabajar con puntos, trabaja con estos accesorios que son pétalos y rosas, ¿sí? Y lo mismo, es como que suprime completamente el borde y deja solamente este estampado, ¿sí? Estos patrones repetitivos que vienen justamente a delimitar lo que es el panel como tal. Entonces, si nos fijamos, tenemos acá, si no me equivoco, 6 viñetas, todas conglomeradas, pero con este repertorio tan grande que tiene de recursos, justamente sabe segmentar los momentos, ¿sí? Porque vamos a leer este primer bloque, ¿sí? Como el momento 1, después esta viñeta completamente que se lleva, obviamente, que la jerarquía dentro de la composición, como el segundo bloque o momento, y por último estos 3 paneles de Luna y de Usagi, ¿sí? Y lo mismo, acá tampoco me repite lo que es el contorno del panel, sino que va a trabajar directamente, va a tirar lo que son líneas horizontales, ¿sí? Entonces me parece muy interesante la manera tan poco estructurada con la que trabajaba Takeuchi. Sin embargo, su manga es inmersivo, o sea, su manga es mágico, o sea, todos estos elementos vienen justamente a aportarle esa magia que tiene justamente Sailor Moon, ¿sí? Y bueno, acá ya casi que terminamos. Quiero que nos detengamos un ratito en esta otra página porque tenemos cosas muy interesantes. Fíjense cómo acá, por ejemplo, me distribuye lo que son los elementos en blanco y los elementos en negro. ¿Sí? Acá marqué con un triángulo rojo lo que son estos 3 picos, estas 3 puntas de viñetas completamente en negro y que van a ser completamente espejadas por otras 3 completamente en blancas. Entonces es como que me distribuye muy bien el elemento más fuerte, que es el negro, obviamente. Lo distribuye de manera excelente para que justamente haya un equilibrio dentro de la composición, ¿sí? Fíjense la cantidad de recortes y retazos que tenemos acá, pero es todo muy entendible. Y esto es porque también me trabaja muchas veces con una continuación de elementos de la primera viñeta, o en este caso la segunda, ¿sí? Donde tenemos a Tuxedo Mask acá en un primer plano, un poco más cerradito, ¿sí? En este recorte de viñeta. Y si nos fijamos, los elementos van a apuntar a él mismo en otras viñetas, pero que justamente van a estar conectadas para que nuestro ojo vaya directamente en esa dirección y no se pierda, ¿sí? Porque si nos fijamos, tenemos la capa de una viñeta conectada con la capa de la otra, y después tenemos lo que es este piecito que está saliendo de su viñeta, va a pasar por detrás de la siguiente y va a apuntar a él mismo en otro panel, en otro momento, ¿sí? Entonces parece muy interesante este recurso para justamente no abrumar al ojo a la hora de interpretar la página, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá básicamente lo mismo, tenemos muchos elementos vacíos en blanco, y me encanta cómo trabaja con tramados completamente claritos y carentes de líneas gruesas para justamente contener los paneles dentro de la página, ¿sí? Si nos fijamos, puede parecer un caos de información, pero siempre trabaja de manera muy agradable, ¿sí? Y creo que eso sería todo por este video, gente. Vamos a leer lo que puse acá en el resumen. Tenemos arte sutil y delicado
despojado de elementos, lo cual le permite hacer todo lo que hace en cuanto a diseño de páginas y composición. ¿Sí? Justamente trabajar de esta manera con elementos simplificados en cuanto al dibujo le permite aplicar todo lo que aplica, ¿sí? Todo este plus extra que tienen justamente los accesorios, que tienen las tramas, que tienen los patrones repetitivos de formas, son posibles gracias a que el dibujo simple puede ceder el protagonismo, ¿sí? Y que estos elementos se lleven la jerarquía máxima dentro de la composición, ¿sí? Y muchas veces también va a jugar con los recortes de viñetas, ¿sí? Si nos fijamos, tenemos un repertorio muy amplio con respecto a lo que es el diseño de página. Tranquilamente podemos agarrar otras 20 páginas diferentes de Sailor Moon y les puedo asegurar que las 20 son dignas de analizar, porque es increíble cómo trabajaba Naoko Takeuchi. O sea, la verdad que me sorprende, porque todo esto es tradicional, ¿sí? Todo esto, o sea, la creatividad que tuvo a la hora de crear su manga es totalmente absurda, porque si nos fijamos, hoy en día con las herramientas digitales es mucho más sencillo trabajar con este tipo de recortes y de aplicaciones creativas, porque podemos ir probando y si no nos gusta lo eliminamos, volvemos para atrás, vamos como tanteando a ver qué queda mejor. Sin embargo, todo esto es tradicional y siento que es un doble o triple mérito por parte de la mangaka, ¿sí? Tiene un conocimiento muy alto, no solamente de dibujo, sino que también de diseño y composición, ¿sí? Entonces, si están haciendo algún manga o su estilo de dibujo es sintetizado, siento que Sailor Moon tiene un montón de cosas para aprender justamente de la diosa Naoko Takeuchi, ¿sí? Pero bueno, gente, básicamente eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido, espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.